les recordamos lo que Lucas escribe en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el capítulo 16 y versículo 11, ¿verdad? Cuando, hablando de los de Berea, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Y son versículos que continuamente estamos mencionando porque es necesario que los tengamos en nuestra mente para que tengamos la actitud que tenía la iglesia en Berea, escudriñando las cosas, escudriñando la Escritura para ver lo que se dice, lo que se lee, lo que se ora incluso, es así. El Señor Jesucristo en Juan 5:39 nos exhorta, bueno, ahí está exhortando a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Hemos visto tres citas que constantemente las mencionamos, pero es con el propósito de que las tengamos en nuestra mente. Así sabremos cuál es mi responsabilidad cuando estoy escuchando la palabra de Dios. ¿Es cierto lo que está diciendo el hermano? Veámoslo, ¿verdad? Cuando leemos el libro de los Números, allá en el capítulo 13, en ese capítulo, el pueblo de Israel está para entrar a la tierra prometida. Dice la Escritura, a 11 jornadas, ¿verdad? Ya están listos, ¿verdad? La tierra les espera para que vengan y la conquisten, y mandan, se ponen de acuerdo todos los ancianos, los principales, Moisés, Aarón, y mandan un príncipe por cada tribu para explorar la tierra que van a conquistar. Y van y regresan, pero se tardan 40 días. Y cuando vienen, ¿verdad? En el capítulo 13 de Números, ¿verdad? Ellos empiezan a dar el reporte de lo que ellos vieron, y traían también incluso frutos de la tierra. Y les dicen a Moisés, al pueblo, a los ancianos, a todos: ciertamente la tierra de Canaán es una tierra que fluye leche y miel. Y aquí está la prueba, ¿verdad? Y traen ahí, y dice: pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades son grandes y amuralladas. Vimos allí a los hijos de Anac. El Amalek habita el Negev, y los eteos, los jebuseos y los amorreos habitan en el monte. Y en la ribera del río Jordán y en la playa o en las orillas del mar, dice, habitan los cananeos. Y entonces todo el pueblo lo tomó eso como algo, como un escollo, como algo que no les permitiría entrar, y empezaron a llorar y a lamentarse, y dudaron, no solamente dudaron, sino que fueron fueron incrédulos, perdón por la palabra, fueron incrédulos del poder de Dios, y no podemos entrar, y hablaban de regresar a Egipto. Y dice: ojalá muriéramos mejor allá en Egipto o en este desierto, ¿verdad? Y hablaban de nombrar un capitán, ¿verdad? Y entonces dice
Caleb y Josué, ¿verdad? Que son dos de los 12 que decían que podían entrar, ¿verdad? Dice la Escritura que no tengamos miedo, dice. Entonces Caleb hizo callar al pueblo, dice ahí en el versículo 30 de Números 3. Hizo callar al pueblo y le dijo, no subamos ya y tomemos posesión de la tierra, porque nosotros podremos más que ellos. Lo que está manifestando allí Josué o Caleb, ¿verdad? Está manifestando la confianza en Dios. Dice, podemos, ¿verdad? Podemos tomar. Y cuando hacen, todo el pueblo se va por lo negativo, ¿verdad? E incluso querían apedrear a Josué y a Caleb. Y dice en el versículo 9 del capítulo 14, dice, por tanto no seáis rebeldes. Después de que le dice, nosotros podremos tomar esa tierra. Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Se fijan? Es piece of cake, como dicen algunos, ¿verdad? Es como un pedazo de pastel, ¿verdad? Y nosotros, dice, los comeremos como pan, y porque su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. 2 años habían pasado de que el pueblo de Israel había salido de Egipto, de la esclavitud. Y en esos 2 años el pueblo había recibido la ley, les había sido estipulado un sacerdocio, tenían leyes especiales para ese pueblo que va caminando, ¿verdad? Pero sobre todo tenían la ley. Y tienen el tabernáculo, tienen fiestas para celebrar cuando entren a la tierra prometida, y no quieren entrar. Y dudaron o fueron incrédulos del poder de Dios. 2 años atrás habían visto cómo Dios los había sacado con mano fuerte y brazo poderoso de la esclavitud de Egipto. Habían visto cómo el ejército de Faraón que les persiguió cuando salieron de Egipto pereció en el mar, cuando el mar se abrió y ellos pasaron en seco, y luego el mar se cerró y pereció todo el ejército de Faraón. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con las 3 citas que vimos al principio, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, es tener la conducta o la actitud de los de Berea. El Señor Jesucristo nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Y para qué vamos a escudriñar las Escrituras? Bueno, Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 15 y versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que en la consolación y en la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces a lo que vamos es a esto, ¿eh? Ahí está los ejemplos de aquellos que vieron el poder de Dios y que fueron incrédulos y que no entraron a la tierra prometida. Los mayores de 20 años en adelante que salieron de Egipto, ninguno de ellos entró excepto Caleb y Josué. Bueno, nosotros hemos viniéndonos a este tiempo, ¿verdad? A estos últimos años, nosotros se nos predicó el Evangelio, se nos exhortó,
se nos hizo ver con las Escrituras que estábamos mal delante de Dios. Vimos las conversiones allí en el libro de los Hechos, cómo las personas que oían el Evangelio se arrepentían, confesaban a Jesucristo y se bautizaban y eran añadidos a la iglesia. Y encontramos, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 4 y versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es nuestro tema. Todo lo puedo en Cristo. Y vamos a hablar un poquito de Pablo. Al principio era Saulo. Aparece por primera vez ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7 y en el versículo 58, cuando dice la Escritura, o cuando escribe Lucas en el libro de los Hechos, que están en la discusión o están hablando con Esteban, y él rebate a todos, ¿verdad? Y los hace enojar y lo acusan, ¿verdad?, de que ha hablado en contra del templo, en contra de la ley de Moisés, y arremeten contra él, ¿verdad?, y lo sacan de la ciudad y lo lapidan. Es lapidado, es decir, es apedreado, y él es muerto, ¿verdad? Y cuando él está allí diciendo, Señor, no les tomes en mal este acto. Él los está perdonando cuando está recibiendo las pedradas en su cabeza, en su cuerpo, hasta que él muere. Y Saulo lo está viendo. Saulo está allí guardando las ropas de aquellos que le están apedreando. Después Saulo aparece en el capítulo 8, allí en el versículo 1, ¿verdad?, que dice la Escritura que hubo una persecución, y en el capítulo 8, versículo 1 y el versículo, Saulo consentía en su muerte de Esteban. En aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Miremos esta palabra, asolaba. Por si no sabemos el alcance de esta palabra, quiere decir destruía, quiere decir arrasaba, quiere decir arruinaba, ¿verdad? Por supuesto que no lo hizo en su totalidad, ¿verdad? Luego lo miramos a Saulo en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice allí en el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de, si hallaba a alguien allá, de hombres o mujeres, traerlos presos. Y allí va Saulo, ¿verdad?, respirando amenaza, haciendo planes cómo iba a hacer para traer tanto discípulo del Señor. Pero él no contaba con la intervención divina, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura que de pronto, antes de llegar a Damasco, en el Hechos 9, versículo 3 en delante, dice, cuando él va a entrar a Damasco, de repente vino un estruendo, vino una luz, un resplandor que sobrepasaba la luz del sol,
y Pablo fue derribado, o Saulo, ¿verdad? Todavía no le llaman Pablo, es derribado a la tierra. Y oyeron una voz, ¿verdad? Y la voz decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondiendo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús diciéndole: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo preguntando: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Dice la Escritura que los hombres oían la voz, ¿verdad? Pero no veían nada, ¿verdad? Ellos se pararon allí asombrados, atónitos, ¿verdad? Levantan a Saulo y está ciego. Y como está ciego, ¿verdad? Pues ya no puede ver por dónde camina. Entonces le llevan de la mano y entra en una casa. Y allí está Saulo, dice la Escritura, por 3 días en ayuno, en oración y sin ver. Y el Espíritu Santo le dice, en otra casa, le dice a un hombre que se llamaba Ananías: levántate y ve a la casa que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Estoy aquí en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 11. Porque él aquí ora, está en oración. Dice: ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, a él, al que le están diciendo, ¿verdad? Que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías responde: Señor, este hombre ha causado muchos estragos a los discípulos allá en Jerusalén, y ahora trae cartas de los ancianos para llevar presos. Y luego le dice, aquí aún tiene autoridad, pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se fijan ustedes? Padecer por mi nombre. Bueno, así a grandes rasgos, ¿verdad? Porque a lo mejor no alcanzamos a ver el tema, ¿verdad? Ananías entra, dice aquí en este mismo: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y luego dice la Escritura: y levantándose fue bautizado. Aquí hay una, cuando termina el versículo 19, cuando dice: y habiendo tomado alimentos, porque estaba en ayuno por 3 días, y dice: recobró fuerzas, y estuvo Saulo por varios días ahí con los discípulos que estaban en Damasco. Y aquí viene algo, ¿verdad? No problema, ¿verdad? Pero a veces lo entendemos mal, o cuando menos yo lo he oído que algunos predicadores mencionan, ¿verdad? El versículo 20, después del 19, ¿verdad? Y si miramos allí, el versículo 19 termina con un punto, ¿verdad? Y luego se inicia el versículo 20 con mayúscula para otro párrafo, ¿verdad? Otro escrito, ¿verdad? En los que
ahí sería punto y seguido, ¿verdad? En los que estuvimos en la escuela por allá por los años 40 y tanto, del 47 en delante, ¿verdad? Yo entré a la escuela primaria en 1947. Las maestras que teníamos, ¿verdad?, nos dictaban, ¿verdad?, historia, civismo y no sé qué más, ¿verdad? Pero iba ella pasando por las filas de los mesabancos y decía punto y seguido. Significaba que le teníamos que poner un punto a la última palabra y luego nos íbamos a brincar de renglón y empezar en otro renglón con mayúscula la primera palabra. Bueno, aquí pasa lo mismo, dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y ahí nos vamos a quedar un ratito. Pero ¿qué dice Hechos 16, 11? Y los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas eran así. Bueno, hay muchos hermanos que le dan mucho énfasis a este versículo y es bueno. Y a mí me gusta repetir mucho este versículo. Necesitamos escudriñar las Escrituras. ¿Qué es lo que está diciéndonos? Así son las cosas. Pablo realmente, o Saulo, después de estar varios días empezó a predicar. Bueno, vamos a ver qué dice el libro de los Gálatas. En Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Galacia y ya para esto, bueno, ya es Pablo, ¿verdad? Y él escribe esa carta un poquito frustrado por la iglesia en las iglesias en Galacia, ¿verdad?, que se estaban yendo hacia el judaísmo. Dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y luego sigue diciendo, pero en el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es humano. Y luego dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se fijan? Porque ya habéis oído, dice el versículo 13, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. El versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Cuándo lo llamó? Allá en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, no consulté con ninguna persona, con ninguno de los apóstoles, con nadie. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Qué dice? Sino que fui a Arabia y luego y volví de nuevo a Damasco. Y allí sigue el versículo 20 de Hechos 9. Y enseguida predicaba a Cristo. Bueno, unos hermanos dicen, bueno, no, es que él nomás se bautizó y a los 2, 3, 4 días empezó a predicar. Bueno, Gálatas dice otra cosa. Ahora, también dicen, ¿verdad?, que Ananías le predicó el evangelio. Pero aquí está diciendo Pablo a los Gálatas, ¿verdad?, que él no lo recibió de ningún hombre. ¿Qué fue lo que se le mandó a Ananías? Ve para que recobre la vista
y bautízalo. ¿Por qué? Porque él ya conoce lo demás, ¿verdad? Cuando Pablo escribe a los Corintios, ¿verdad? En el capítulo 15 y versículos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Está hablando del Evangelio, porque yo, a ver, ¿cómo dice? Para que no decirles... Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y este es el propósito de predicar el Evangelio, para que tú, que no has aceptado a Jesucristo, seas salvo, seas salva. Necesitas estar en Cristo. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado que el Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras, versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Perdón, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es lo que dice el versículo 4. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Bueno, es eso, es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pablo lo escribe a los romanos en el capítulo 6 y les dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, todo eso Pablo no lo recibió de ningún hombre. Le fue revelado directamente por Jesucristo. Así que, pero lo que quiero que tengamos en la mente, ¿verdad? Ese fue nada más un paréntesis, ¿verdad? Es lo que dice en el versículo 16 de Hechos 9. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No la iba a tener muy fácil, ¿verdad? Saulo o Pablo, ¿verdad? En su ministerio como cristiano. Dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, será por eso que somos un pequeño grupo, porque no quieren padecer por Él. Dice en Hechos capítulo 14, versículo 20 y 22, ¿verdad? En el viaje misionero del apóstol Pablo, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nuestro hermano Wally, ¿verdad? Leyó una escritura, ¿verdad? Allá que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 17, cuando habla de esta leve tribulación, dice el versículo 17, así no me equivoco, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son perecederas, perecen, pero las que no se ven, dice la Escritura, son eternas. Pablo, diciendo esta leve, ¿cómo dice aquí? Porque esta leve tribulación momentánea, y nosotros conocemos, bueno, hemos leído a través de las Escrituras, ¿verdad?, todo lo que pasó Pablo, ¿verdad?
En Hechos 14, ¿verdad? Pablo fue apedreado allí en Listra, ¿verdad? No más quiero, ustedes pueden checar después eso, ¿verdad? Porque vinieron unos judíos de Iconio y de Derbe, ¿verdad? Y alborotaron a la muchedumbre, a la multitud, ¿verdad? Y apedrearon a Pablo y luego lo arrastraron y lo echaron fuera de la ciudad creyendo que ya estaba muerto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Pablo? Se levanta, ¿verdad? Se sacude, a lo mejor se limpió la sangre de las heridas, de las descalabradas que tendría en su cabeza, ¿verdad? Y entró otra vez a la ciudad y el siguiente día siguió predicando. Y él está diciendo aquí en 2 de Corintios, esta leve tribulación momentánea. Y nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no están nuestros demás hermanos aquí? Los que no sabemos, a lo mejor están reuniéndose en otras congregaciones, ¿verdad? Pero a partir de la pandemia para acá, muchos hermanos, es cierto, dejamos de reunirnos aquí en el edificio por causa de la pandemia, para cuidarnos, y teníamos las reuniones en nuestras casas, por Facebook, por otros medios, ¿verdad? Y nos conectábamos con otros hermanos, ¿verdad? Pero muchos hermanos tomaron también eso como, no sé si decir pretexto, ¿no? ¿Verdad? Pero como algo muy acomodaticio. Cuando me acomoda muy bien, vaya, entonces no supe decir la palabra, ¿verdad? Y no, pues mejor aquí lo oigo en la casa, ¿verdad? En pantuflas, en short, en playera, allí, ¿verdad? Y parándome al refrigerador, acá estoy oyendo al hermano en tal lugar. Y muchos hermanos hacen esto, ¿verdad? Se quedan en sus casas, ¿verdad? Por un lado, eso trajo es un error, es un escollo, es un problema, ¿verdad? Para estos hermanos, ¿verdad? Pero también, gracias a Dios, que la palabra llega a muchos lugares que no llegaban antes. Llegan hasta el otro lado del mundo. Y ahí se quedan en la nube. Y si alguien lo ve, ¿qué está hablando? Está hablando de la Biblia. Vamos a oírlo, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Pero, ¿por qué toman como pretexto algunas cosas para no hacer lo que Dios manda? Empezamos la plática en el principio con el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Ya 11 días más y entraban y conquistaban y agarraban sus propiedades. Dios se las había dado. ¿Y qué hacen? No podemos entrar. ¿Qué hace hoy la gente? Muchos hermanos que se han apartado del cristianismo, se han apartado por los problemas materiales, físicos, morales, económicos, ¿verdad? Y lo ponen como primer lugar eso, ¿verdad? Dejan a Dios en segundo lugar o más lugar apartado. Se apartan, no confían en Dios. Les dice a Caleb, serán pan comido, entremos, Jehová está con nosotros. Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es solamente para fortalecer a Pablo en ese momento que él lo escribió a los Gálatas. Él estuvo en la cárcel. Si leemos 2 de Corintios capítulo 11 y del versículo 23 al versículo 27, si alguien tendría pretextos para decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ya no te puedo seguir. Era Saulo, era Pablo.
no quiero leerlos todos, ¿verdad? Pero ahí está diciendo, dice en el versículo, desde el versículo, en el versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, está diciendo Pablo. Pablo escribe, Pablo no le gustaba ufanarse de sí mismo. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo seguía fiel a Cristo? ¿Por qué miramos esa entrega al 100% para la obra? ¿Por qué miramos esa consagración que tiene Pablo por la palabra, por el Evangelio? ¿Por qué miramos ese compromiso que ha contraído él con todos los que tienen o que están en peligro de perderse? ¿Por qué ese amor para las almas perdidas? ¿Por qué esa convicción de voy a seguir a Cristo? Bueno, muchas de las cosas que Pablo tiene, ¿verdad? ¿Por qué él tenía esa actitud? ¿Verdad? ¿Por qué estaba tan consagrado a la obra del Evangelio? Es porque Pablo era un hombre que oraba mucho. Nosotros debemos de orar también. Hace años atrás, perdón, yo me concretaba a orar por los alimentos solamente. Daba gracias cuando almorzaba, le daba gracias a Dios por cuando comía y cuando cenaba. Y de vez en cuando hacía una que otra oración, ¿verdad? Pero no, debemos de orar en la mañana cuando, gracias a Dios porque veo la luz. Gracias a Dios porque es el primer día de la semana y estamos aquí reunidos. Estamos conviviendo, estamos siendo alimentados de la palabra de Dios. Allá en Hechos 20 y versículo, ¿de dónde será el versículo? Pablo está terminando el tercer viaje misionero y llega a Mileto, Hechos 20 y versículo 17, ¿verdad? Y manda traer a los ancianos y les da un discurso para despedirse de ellos y les dice: no he rehusado deciros todo lo que ustedes necesitan saber. No me he quedado con ninguna enseñanza, todo lo he puesto en ustedes. Y luego en el versículo 31 de Hechos 20, ¿verdad? Él se va a orar, o más bien ora, se hincan. Hechos 20, estaban en el otro capítulo. Y luego dice el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, todo el discurso de Pablo, ¿verdad?, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo era un hombre de oración,
En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17, un versículo muy cortito, Pablo nos manda a que oremos. Orad sin cesar. ¿Saben por qué? ¿Por qué debemos de orar? Porque la oración es la más grande bendición que tenemos los cristianos para poder estar en comunión con Dios. La oración es el medio por el cual podemos llegar al trono de Dios. ¿Se fijan? Oremos, oremos. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y podríamos hablar de muchos textos, ¿verdad?, que hablan de la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20 dice, orando en todo tiempo y súplica por todos los santos y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente debemos de orar por la congregación, no solamente debemos de orar por los enfermos, no solamente debemos de orar por los alimentos, por el día que nos da, sino debemos de orar por la obra de Dios, por darle gracias porque podemos acercarnos al trono de gloria por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo en su última noche, ¿verdad?, les dijo, les mandó, ¿verdad? Hasta ahorita no han pedido nada en mi nombre, pero ahora lo van a pedir, ¿verdad? Por eso cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, pedimos todo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no lo mandó así? Pero debemos de orar siempre, siempre. Dice Filipenses capítulo 4 y versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Señor, gracias. El hermano parece que me estaba mencionando, gracias a Dios porque hoy, primer día de la semana, estamos aquí y vamos a participar, lo mencionó él, de la mesa del Señor. Vamos a recordar, hacer memoria de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él ofreció su sangre para que nosotros fuésemos redimidos. Él nos compró con su sangre. Él llevó la sangre y la presentó al Padre Celestial en un sacrificio que pagaba o que purgaba todo el pecado de la humanidad. Y todos los que aceptan a Cristo entramos allí en ese estado, en esa situación. Por eso el apóstol Juan dice que somos pecadores, ¿verdad? Pero somos pecadores porque caemos en pecado. Pero tenemos la oportunidad de ir a Dios y pedirle perdón. Solamente, ¿verdad?, estando en Cristo, ¿verdad?, podemos ser partícipes de todas las bendiciones espirituales. Porque las bendiciones espirituales se encuentran en la iglesia, en el cuerpo, no fuera. Sí, la Escritura menciona, ¿verdad?, que Dios bendice al mundo, a todos. Dice, Él hace que el sol salga sobre buenos y malos y que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Y pareciera que los injustos, que los malos, ¿verdad?, son más prosperados que los justos y que los buenos. Pero así es. Pero bendiciones espirituales solamente en la iglesia. El apóstol Pedro, ¿verdad?, cuando escribe su segunda carta en el capítulo 1 y versículo 3, ¿verdad?, dice,
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por el divino conocimiento, ¿verdad? O por el divino poder y por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales, ¿verdad?, tenemos preciosas y grandísimas promesas de participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces miramos todo eso, ¿verdad? ¿Por qué Pablo era así, en esa convicción, en esa entrega, en esa consagración, en esa convicción, en ese amor? Bueno, ya dijimos que era un hombre de oración, pero también Pablo sabía de su fin. Dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Pablo va a terminar su vida, está él en la prisión, por segunda vez está ahí en Roma, y le escribe a Timoteo en su segunda carta, que es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Le escribe a Timoteo en el capítulo 4 y versículo 7, yo ya estoy para ser sacrificado. Ese es el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo de mi partida de esta vida, está diciendo el apóstol Pablo. Por lo demás, el versículo 7, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Pablo sabía su fin. Ya, por eso él dijo, ahí cuando dice, no sé qué escoger, ¿verdad? Si el quedar en la carne para seguir predicando el evangelio, o estar en la presencia del Señor, que es mucho mejor. Es decir, dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pero el morir para Pablo era mucho mejor. Pero dice, estoy puesto en entredicho. ¿Qué hago? Estas dos cosas están bien. Quedar en la carne, seguiré predicando el evangelio. Pero partir con Cristo es mucho mejor. ¿Pero qué hago? Él sabía su fin. Por eso Pablo tuvo esa convicción, esa entrega al evangelio, a las almas, ese compromiso con las gentes. Y ese compromiso debe ser también de nosotros, de orar, de hablar del evangelio en las oportunidades que tengamos, ¿verdad? A lo mejor no estoy haciendo yo todo lo que debiera de hacer, ¿verdad? Por eso les exhorto, ¿verdad? Ustedes que están más jóvenes que yo. Bueno, el hermano Alberto Chávez, él puede decir más, ustedes que están más jóvenes que yo, ¿verdad? Pero aquí estamos, hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hay muchos jóvenes aquí, ¿verdad? Entonces, como conclusión, acordémonos lo que el apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 28. Él está escribiendo en esa carta y les dice con mucha ternura, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Permanezcan en Cristo. Permanezcamos en Cristo. Y luego dice, para que cuando Él se manifieste,
no os alejéis de él avergonzados. Y ese versículo, no os alejéis de él avergonzados, lo podemos mirar en lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 7:21, ¿verdad? Cuando muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y entonces yo les diré, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. La predicación de la palabra, la exposición de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es para que tú tomes ese versículo como tuyo. Todo lo puedo en Cristo. No importan las situaciones que vendrán, porque Satanás es muy astuto. Cuando alguien se convierte al Señor, él obra para que aquella persona empiece a mirar otras cosas que está perdiendo por seguir a Cristo. Y se aprovecha de eso Satanás. No tomes, acuérdate del pueblo de Israel. Ten fe en Dios, la fe que tenía Caleb. Serán como pan comido. Bueno, como dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea, que el COVID, que el cáncer, que las enfermedades, que el ataque al corazón, eso es rápido. Nos espera la eternidad. Nos espera la eternidad. Pero si tú no has obedecido al Señor, ¿verdad? Vale más que pienses qué razones, qué voy a hacer, ¿verdad?, con el Señor. Como preguntó Pilato cuando estaba allí Jesús todo azotado y sangrante y sufriendo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué voy a hacer de Jesús el Cristo? ¿Qué vas a hacer tú de Jesús el Cristo? ¿Lo vas a tomar? ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es la invitación y vamos a cantar un himno. Himno 115, firme hacia adelante. Primera, segunda y última estrofa. 115.